La novia humilló al padre del novio en la boda. Pero cuando el novio habló, todo quedó en silencio. La iglesia brillaba con un lujo ensayado. Flores perfectas, cámaras listas, sonrisas de catálogo. Todo era impecable. Hasta que un hombre humilde se abrió paso entre los invitados. Ella lo miró de arriba abajo. Y en voz alta, delante de todos, lo llamó una vergüenza. Nadie esperaba lo que ocurrió después. Porque hay palabras que se dicen en público, y hay silencios que lo dicen todo. Si te gustan los finales donde la verdad llega sin pedir permiso, escríbeme me gusta, suscríbete y quédate hasta el final. Esto apenas comienza. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las montañas cuando don Ernesto Herrera ya estaba de pie. Este no era un día cualquiera. El calendario, con un círculo rojo trazado semanas atrás, se lo recordaba con claridad. Hoy, su único hijo, Alejandro, se casaría en Houston. Don Ernesto se paró frente al espejo agrietado que colgaba en su habitación. Sus manos, ásperas y marcadas por décadas de trabajo en la tierra, intentaban aplacar los pocos cabellos grisáceos que le quedaban. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran simples líneas, eran capítulos de una vida construida con sol, viento y sacrificio. Hoy debo verme como un señor de ciudad, murmuró para sí mismo, con una media sonrisa que escondía más de lo que mostraba. Abrió el viejo armario de madera, que crujió como quejándose. Dentro colgaban pocas prendas. Sacó un traje negro, el único que tenía, guardado en una bolsa plástica para protegerlo del polvo. Lo había comprado hacía más de 15 años, para el funeral de Margarita, su esposa. Desde entonces, solo lo había usado 3 veces. Los pájaros comenzaron a cantar afuera, como si quisieran acompañar ese ritual matutino. Su pequeño rancho, a las afueras de un pueblo del interior de Texas, era un santuario de sonidos naturales. Los canarios, en particular, llenaban el aire con melodías que suavizaban la soledad de los días largos. A ver, murmuró mientras extendía el traje sobre la cama. Cigarros sirviendo. Se quitó la camisa de franela gastada. Su torso, aún fuerte pero marcado por los años, hablaba de la dignidad callada de un hombre que nunca rehuyó el trabajo duro. Se probó el saco. Le quedaba apretado en los hombros, pero tendría que servir. Sus ojos se desviaron hacia la mesita de noche. Allí, en un marco simple de madera, descansaba una fotografía. La tomó con cuidado, como quien sostiene un tesoro frágil. En la imagen, una mujer de sonrisa cálida sostenía a un niño de unos 7 años. A su lado, un don Ernesto más joven, con el pelo negro y la piel menos curtida, los rodeaba a ambos con su brazo. Margarita, susurró con voz quebrada. Nuestro muchacho se casa hoy. Pasó sus dedos callosos por el rostro congelado en el tiempo de su esposa. Habían pasado ya 12 años desde que el cáncer se la llevó, dejando un vacío que ni todos los cantos de sus pájaros habían podido llenar. Don Ernesto sacudió la cabeza, como espantando recuerdos que podrían humedecer sus ojos. No era momento para tristezas. Tenía una misión. Frente al espejo, ensayó saludos y sonrisas. Mucho gusto, soy el padre de Alejandro, dijo, extendiendo la mano hacia su propio reflejo, intentando sonar. Elegante. Frunció el ceño. Sonaba demasiado rígido. Lo intentó de nuevo. ¿Un placer conocerla, señorita? Felicidades por casarse con mi hijo. Esta vez sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápido. ¿Qué pensaría esa gente fina de Houston de él? ¿Un viejo campesino de manos callosas y acento pueblerino? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era uno de esos aparatos sencillos que aún tenían cable. Don Ernesto se apresuró a contestar. Bueno, papá. Soy yo. La voz de Alejandro sonaba distante. No solo por la tecnología, sino por algo más profundo que don Ernesto prefería no nombrar. Hijo, estaba preparándome. Ya tengo el traje listo. Papá, interrumpió Alejandro. Sobre eso quería hablarte. Don Ernesto sintió un peso en el estómago. Conocía ese tono. La boda será muy elegante. Habrá gente importante, socios, inversionistas. Alejandro hizo una pausa incómoda. Te pido que vayas discreto. Nada llamativo. Don Ernesto apretó el teléfono en silencio. 34 años tenía su hijo, y aún no comprendía que el único lujo que él conocía era el amor. No te preocupes, hijo, respondió con calma. Me quedaré en un rinconcito, solo para verte de lejos. Nadie notará que estoy allí. Es que Camila, ella tiene ciertos estándares, entiendo,
cortó don Ernesto. Iré como corresponde. Hubo un silencio entre ellos. De esos silencios que guardan palabras que ambos quisieran decir, pero que ninguno se atreve a pronunciar. ¿Seguro que no prefieres que te envíe un carro? Preguntó Alejandro finalmente. No, respondió don Ernesto con firmeza. Puedo llegar solo. He vivido 63 años. Creo que puedo encontrar una iglesia en Houston. Otro silencio. Te veré allá entonces, dijo Alejandro. La ceremonia empieza a las 5. Allí estaré, prometió don Ernesto. Y, papá, gracias por venir. Significa mucho para mí. Don Ernesto sintió que algo se ablandaba en su pecho. Voy por amor, hijo. Solo por amor. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. Su casa era humilde, pero limpia. Muebles sencillos, fotografías en las paredes, y por las ventanas abiertas entraba el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Ese era su mundo, tan diferente al rascacielos de cristal, donde vivía Alejandro. Su hijo había estudiado ingeniería en computación gracias al sacrificio que él hizo al vender la mayor parte de sus tierras. Ahora, Alejandro era dueño de una empresa de seguridad digital. Don Ernesto no entendía bien a qué se dedicaba exactamente, pero sentía orgullo. Un orgullo mezclado con una soledad que se hacía más profunda cada vez que Alejandro cancelaba una visita o acortaba una llamada. Terminó de arreglarse. El traje le quedaba ajustado, pero digno. Se puso los zapatos negros que había lustrado la noche anterior hasta poder verse reflejado en ellos. Antes de salir, se dirigió al patio trasero, donde varias jaulas colgaban de un viejo roble. Los pájaros cantaban, ajenos a la importancia del día. Don Ernesto se acercó a una jaula en particular, más pequeña y adornada que las demás. Dentro, un canario amarillo lo observó con curiosidad. «Tú también vienes conmigo, amigo», dijo, mientras cubría la jaula con un paño blanco bordado por Margarita años atrás. Con sumo cuidado, tomó la jaula cubierta y susurró con una sonrisa nostálgica. «¿Le gustará?». Pero no completó la frase. Como si el destinatario de ese regalo fuera un secreto guardado entre él y su corazón. Las agujas del reloj marcaban las 10 de la mañana cuando Camila Villalobos entró al exclusivo salón de novias en el centro de Houston. Su presencia no pasó desapercibida. Alta, elegante, con ese aire de quien sabe exactamente cuánto vale cada segundo de su tiempo. «Buenos días, señorita Villalobos», saludó la encargada con una sonrisa ensayada. «Todo está listo para su última prueba». Camila asintió sin corresponder la sonrisa. Sus ojos verdes escanearon el lugar con precisión quirúrgica, detectando cada detalle fuera de lugar, cada imperfección que pudiera arruinar su día especial. «El vestido debe estar impecable», respondió, mientras entregaba su bolso de diseñador a su asistente. «La ceremonia es en 5 días y no hay margen para errores. Ray Puri written script. Copy Carlane». Cursor blanco con forma de mano hacia abajo, la mujer la condujo hasta un probador amplio, con espejos de cuerpo entero y luces estratégicamente ubicadas para favorecer a cualquier novia. Pero Camila no necesitaba esos trucos. Su belleza era el resultado de disciplina, cuidado meticuloso y una determinación férrea. 2 asistentes aparecieron para ayudarla a probarse el vestido. Era una pieza extraordinaria, minimalista, pero sofisticada, con un corte sereno que abrazaba su figura esbelta como una segunda piel. Mientras las mujeres abrochaban cada botón diminuto en la espalda, Camila observaba su reflejo con ojo crítico. «El hombro derecho está 1 milímetro más bajo que el izquierdo», señaló con frialdad. «Arreglen eso». Las mujeres intercambiaron miradas disimuladas, pero se apresuraron a hacer los ajustes. Nadie quería contradecir a Camila Villalobos, la influyente experta en etiqueta social cuyas publicaciones dictaban lo que era elegante y lo que no, en los círculos más exclusivos de Texas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la wedding planner confirmando los arreglos florales. Camila tecleó una respuesta breve y precisa. «¿Puedo ver la lista de confirmaciones?», preguntó sin apartar la mirada del espejo. Su asistente, una joven eficiente de nombre Marisol, le entregó una tableta con la información. 286 confirmados hasta ahora, señorita. Camila deslizó el dedo por la pantalla, revisando nombre por nombre. De pronto, su expresión cambió. «¿Por qué está el nombre del gobernador tachado?», preguntó con un tono que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender. «Envió sus disculpas esta mañana. Tiene un compromiso internacional», explicó Marisol con voz temblorosa. El rostro de Camila se tensó.
Un gobernador ausente significaba menos prestigio, menos fotos importantes, menos impacto en sus redes sociales. Pero sobre todo significaba un cambio no planificado, y eso era imperdonable. Llama a su secretaria, ordenó. Dile que, si no viene, me veré obligada a mencionar en mi próximo podcast el escándalo de su hijo en esa fiesta del mes pasado, la que ningún periódico cubrió por respeto a su familia. Marisol palideció, pero asintió. Ya estaba acostumbrada a cómo su jefa manejaba estas situaciones. Sí, señorita. Las asistentes terminaron los ajustes al vestido. Camila dio media vuelta, examinando cada ángulo de su apariencia. Finalmente asintió con aprobación. Aceptable, dijo. En su vocabulario. Era un gran elogio. Mientras se cambiaba, quedó sola por un momento en el probador. Solo entonces, lejos de miradas ajenas, su postura perfecta se relajó ligeramente. Se sentó frente al tocador y cerró los ojos por un instante. El silencio trajo consigo un eco distante. Un recuerdo que siempre acechaba en los rincones de su mente. El olor a barro después de la lluvia. El zumbido incesante de mosquitos en las noches húmedas. Una casa con piso de tierra que se convertía en lodo cuando llovía. Y luego, la voz. Camila, ven aquí. Niña inútil. El grito de su padre retumbó en su memoria. Abrió los ojos de golpe, como si pudiera espantar el recuerdo. Se miró en el espejo, comprobando que su máscara de perfección seguía intacta. Nadie podría adivinar jamás que Camila Villalobos, la reina de la etiqueta de Houston, había crecido en la pobreza más absoluta. Su infancia había sido un ejercicio constante de humillación. Su padre alcohólico arrastrándola del brazo frente a los vecinos, el olor a licor barato, las risas de los niños cuando iba a la escuela con zapatos rotos. Nunca más, susurró a su reflejo. Nunca más. Había construido su vida entera alejándose de ese pasado, borrando cada rastro, reinventándose, hasta que la niña del barrio pobre desapareció por completo bajo capas de elegancia estudiada y contactos cuidadosamente cultivados. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Alejandro. Tomó una respiración profunda antes de contestar. Amor, dijo con voz dulce, aunque calculada. ¿Cómo va todo? Todo en orden, respondió él. Solo quería confirmarte que reservé la suite para la noche antes de la boda. ¿Necesitas que me ocupe de algo más? Camila sonrió. Alejandro era perfecto, guapo, exitoso, discreto, lo más importante, maleable. No cuestionaba su obsesión por el control, ni se interponía en sus decisiones. Era el esposo ideal para completar la imagen que había construido tan meticulosamente. Todo está bajo control, respondió. ¿Confirmaste con el coro para la entrada? Sí, ya está arreglado. Hizo una pausa. Camila, sobre la lista de invitados. Algo en su tono encendió las alarmas internas de Camila. ¿Qué pasa con la lista? Preguntó, tensándose. Mi padre. Tu papá vendrá, lo interrumpió ella. La idea de ese hombre, al que solo conocía por vagas referencias, apareciendo en su boda perfecta, le provocaba una inquietud que no podía nombrar. Sí, respondió Alejandro con una firmeza inusual. Es mi padre, Camila. Por un segundo, un brevísimo instante, el rostro de Camila se endureció. Sus labios formaron una línea tensa y sus ojos verdes se volvieron fríos como el hielo. Luego, tan rápido como había aparecido, la expresión se desvaneció, reemplazada por su sonrisa habitual. Por supuesto, amor. Es tu padre. Pero en su mente, un recuerdo se agitaba. Campos, barro, mosquitos, vergüenza pública. Todo lo que había dejado atrás. Todo lo que había jurado que nunca volvería a tocar su vida perfectamente construida. En las primeras páginas, un Alejandro adolescente aparecía junto a sus padres frente a una casa modesta rodeada de árboles. En otra foto, don Ernesto le enseñaba a pescar en un río de aguas tranquilas. Más adelante, su graduación universitaria, él con toga y birrete, su padre con el mismo traje negro que seguramente usaría para la boda, y un espacio vacío donde su madre debería haber estado. Pasó los dedos por las imágenes como intentando tocar un pasado que se alejaba cada día más. Llevaba 18 meses con Camila. 18 meses en los que, por razones que ni él mismo quería examinar demasiado, nunca había ocurrido un encuentro entre ella y su padre. Al principio fueron coincidencias. Cuando quiso llevarla al rancho, Camila tenía un evento importante. Cuando sugirió que su padre viniera a Houston,
Don Ernesto argumentó que la ciudad le provocaba migrañas. Con el tiempo, esas casualidades se volvieron una costumbre tácita. Alejandro nunca subía fotos a redes sociales. No tenía perfiles activos, algo que inicialmente había frustrado a Camila, pero que luego aceptó como parte de su aire misterioso. Eso significaba que no existían imágenes digitales de su familia, de su pasado, de sus raíces. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su padre. Hijo, ya tengo todo listo para el viaje. No te preocupes por mí. Estaré allí para verte feliz. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cuándo había comenzado a avergonzarse de sus orígenes? ¿En qué momento había empezado a ocultar a su padre, el hombre que había vendido sus tierras para que él pudiera estudiar? Un recuerdo emergió con claridad. Hacía 3 años, durante una cena de negocios en un restaurante exclusivo, había mencionado casualmente que su padre era agricultor. Vio cómo las miradas de los inversionistas cambiaban sutilmente, como el trato se volvía ligeramente más condescendiente. Al día siguiente, uno de ellos le preguntó si había logrado salir adelante a pesar de sus orígenes. Desde entonces aprendió a hablar de su pasado en términos vagos. Mi familia vivía en el interior, decía. No mentía, pero tampoco revelaba la verdad completa, que su padre aún vivía en una casa pequeña, que hablaba con acento pueblerino, que sus manos estaban callosas por el trabajo duro. Y luego apareció Camila, hermosa, refinada, con contactos en los círculos más exclusivos de la ciudad. La primera vez que mencionó que su padre vivía en un rancho, ella cambió de tema inmediatamente. Con el tiempo entendió que Camila despreciaba todo lo que oliera a campo, a tierra, a simplicidad. Por comodidad, por evitar conflictos, por miedo quizás, dejó que esos dos mundos permanecieran separados. Y ahora, a pocos días de la boda, esos mundos colisionarían inevitablemente. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo, su mejor amigo y futuro padrino de bodas. Hermano, ¿listo para los últimos días de libertad? Bromeó Ricardo mientras entraba, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Alejandro. ¿Qué pasa? ¿Problemas con la princesa del hielo? Alejandro cerró el álbum de fotos y lo guardó rápidamente. No es nada, mintió. Solo cansancio. Ricardo se sirvió un whisky y se sentó frente a él. Te conozco desde la universidad, Alejandro. Sé cuando algo te preocupa. Alejandro dudó un momento antes de hablar. Mi padre vendrá a la boda. Y es tu padre. Es normal que venga. Camila no lo conoce. Nunca se han visto. Ricardo levantó las cejas, sorprendido. 1 año y medio de relación, y nunca presentaste a tu padre con tu futura esposa. Eso es interesante. No es tan simple, se defendió Alejandro. Mi padre odia la ciudad, y Camila odia todo lo que no sea perfecto, completó Ricardo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Has mantenido separadas las dos partes más importantes de tu vida, como si fueran incompatibles. Alejandro no respondió. No podía negar la verdad en esas palabras. ¿Qué temes que pase? Insistió Ricardo. No lo sé, respondió Alejandro. Pero era mentira. Lo sabía perfectamente. Temía que Camila mirara a su padre con la misma expresión de desprecio que reservaba para todo lo que consideraba inferior. Temía que su padre se sintiera humillado. Temía tener que elegir. Ricardo terminó su bebida y se levantó. Solo te diré algo, amigo. Si no puedes unir las partes de tu vida ahora, ¿qué harás después? ¿Mantendrás a tu padre alejado para siempre? Esa noche, después de que Ricardo se marchara, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era doña Mercedes, la tía de Camila, una mujer elegante, pero de carácter firme, que había criado a Camila tras la muerte de sus padres. Alejandro, querido, espero no molestar a estas horas. En absoluto, doña Mercedes. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer hizo una pausa calculada. Quería hablar contigo sobre la boda. Camila mencionó que tu padre asistirá. No había oído hablar mucho de él antes. Alejandro sintió una tensión inmediata. Así es. Mi padre vendrá desde Wagwood. Ya veo. Otro silencio. Alejandro, conozco a mi sobrina mejor que nadie. Ha trabajado muy duro para construir su imagen, su reputación. No permita sorpresas en su boda. Camila no maneja bien lo inesperado. Nada debe salirse del guión que ella ha planeado. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando el teléfono. El mensaje era claro,
Su padre representaba una sorpresa potencialmente desagradable para la imagen perfecta que Camila quería proyectar. Por primera vez, sintió una inquietud que iba más allá de la simple incomodidad. ¿Realmente conocía a la mujer con la que iba a casarse? ¿Y ella realmente lo conocía a él? El autobús se detuvo con un chirrido de frenos en la terminal central de Houston. Entre los pasajeros que descendían, don Ernesto se distinguía, no por su altura ni por su vestimenta, sino por la expresión de asombro contenido en su rostro. Sostenía con cuidado una pequeña maleta gastada en una mano, en la otra, la jaula, cubierta con el paño blanco bordado por Margarita. Houston era otro mundo. Rascacielos que parecían tocar las nubes, avenidas anchas llenas de automóviles relucientes, gente caminando apresurada con la mirada fija en sus teléfonos. Para un hombre acostumbrado al ritmo pausado del campo, la ciudad era un asalto a los sentidos. Con permiso, murmuró mientras intentaba orientarse en la terminal, pero su voz se perdió entre el bullicio. Consultó el pequeño papel donde había anotado las indicaciones. Debía tomar el metro hasta la estación central y luego caminar unas cuadras hasta la iglesia de San Miguel. Parecía sencillo en teoría, pero la realidad era abrumadora. Se acercó a un guardia de seguridad que controlaba el flujo de personas. «Disculpe, señor», dijo con su acento pronunciado del interior. «¿Podría indicarme cómo llegar al metro?» El hombre apenas lo miró. «Salida sur, escaleras abajo», respondió secamente, sin apartar los ojos de su teléfono. Don Ernesto agradeció y se dirigió hacia donde creía que estaba el sur, caminando despacio, protegiendo la jaula como si llevara un tesoro. Dentro, el canario se mantenía silencioso, probablemente intimidado por el ruido. La estación del metro era un laberinto de señales, escaleras mecánicas y gente apresurada. Don Ernesto se detuvo frente a una máquina expendedora de boletos, confundido por los botones y las opciones. Una joven ejecutiva detrás de él suspiró con impaciencia. «¿Va a comprar o no?», preguntó con irritación. «Sí». «Disculpe», respondió él, sintiendo como sus manos comenzaban a sudar. «Es que no entiendo bien cómo funciona». «Presione el botón verde, inserte el dinero y listo», interrumpió ella, mirando su reloj. Con dedos torpes, don Ernesto siguió las instrucciones. La máquina escupió un boleto y algunas monedas de cambio que casi dejó caer. El andén estaba abarrotado. Se mantuvo cerca de la pared, protegiendo la jaula de los empujones. Cuando el tren llegó, la multitud lo arrastró hacia el interior. Quedó apretado entre un ejecutivo que hablaba por teléfono y una mujer con audífonos que miraba al vacío. «Cuidado con eso, señor», dijo el ejecutivo cuando la jaula cubierta rozó su traje impecable. «Perdón», murmuró don Ernesto, encogiéndose un poco más. Las estaciones pasaban velozmente. Don Ernesto intentaba seguirlas en el mapa, pero los nombres se sucedían demasiado rápido. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. Finalmente, cuando vio el letrero que decía Central, se abrió paso entre la multitud para bajar. Uno de los pasajeros pisó su pie sin disculparse. Otro empujó su hombro al pasar. Don Ernesto mantuvo la dignidad sin quejarse, concentrado únicamente en proteger la jaula. Ya en la calle, el sol de la tarde caía implacable sobre el asfalto. Don Ernesto sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente. Su traje, demasiado grueso para el clima de Houston, comenzaba a resultar incómodo. Consultó nuevamente sus anotaciones y comenzó a caminar. Las calles parecían iguales: edificios de cristal, tiendas elegantes, restaurantes con nombres que no podía pronunciar. Caminó durante 20 minutos, cada vez más inseguro de su dirección. La jaula comenzaba a pesar en su brazo. Se detuvo frente a una tienda lujosa para orientarse. Dentro, maniquíes vestidos con ropa que costaba más que todo lo que poseía lo miraban con sus rostros sin expresión. Un guardia de seguridad notó su presencia y salió a la puerta. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con un tono que sugería lo contrario. «Busco la iglesia de San Miguel», respondió don Ernesto. El guardia lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus zapatos gastados y en la jaula cubierta. «Está en dirección contraria», señaló. «Debe volver 2 cuadras y girar a la derecha». «Gracias», respondió don Ernesto, ignorando la mirada despectiva. Mientras caminaba, notó cómo las personas se apartaban ligeramente a su paso, como si fuera un pez fuera del agua. Una mujer elegante arrugó la nariz cuando pasó junto a él. 2 jóvenes rieron por lo bajo, mirando su traje anticuado. En un mundo de lujo y caras perfectas, don Ernesto era alguien que no pertenecía. Lo sabía,
Lo sentía, pero seguía caminando con la dignidad intacta. No era la primera vez que enfrentaba miradas de desprecio, y había aprendido que la verdadera fortaleza estaba en no dejarse quebrar por ellas. Después de varios desvíos y preguntas incómodas, finalmente divisó la aguja de la iglesia de San Miguel, elevándose entre los edificios. Era una estructura imponente de piedra rojiza, con vitrales coloridos y puertas de madera tallada. Varios automóviles de lujo estaban estacionados en los alrededores. Hombres en trajes impecables y mujeres con vestidos elegantes entraban y salían, probablemente ultimando detalles para la ceremonia. Don Ernesto se detuvo en la acera frente a la iglesia. De pronto, toda la seguridad que había mantenido durante el viaje comenzó a desvanecerse. ¿Qué hacía él, un simple campesino, en medio de tanta opulencia? ¿Cómo encajaría en el mundo que su hijo había elegido? Observó la jaula en su mano. El paño blanco bordado por Margarita se había manchado ligeramente durante el viaje. Se preguntó si su regalo sería apropiado, si no sería mejor dejarlo allí y entrar con las manos vacías. Por primera vez desde que salió de su casa esa mañana, consideró dar media vuelta e irse. Podría inventar una excusa, decir que se enfermó, que perdió el autobús, que el viaje fue demasiado largo para un hombre de su edad. Pero entonces, dentro de la jaula cubierta, el canario emitió un trino suave, apenas audible entre el ruido de la ciudad, como si le recordara algo. Don Ernesto cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, ya no había duda en su mirada. Había venido por amor, y el amor no se esconde. Alejandro probablemente se sentiría aliviado de no tener que presentarlo a su elegante prometida, a sus sofisticados amigos. Un nudo se formó en su garganta. Era así como terminaba todo. Después de criar solo a su hijo, después de sacrificar sus tierras para darle educación, después de animarlo cada vez que quería rendirse, ahora debía desaparecer porque ya no encajaba en la vida que él mismo había hecho posible. El canario se movió dentro de la jaula, como sintiendo su inquietud. Don Ernesto levantó ligeramente el paño y miró al pequeño pájaro amarillo. ¿Qué dices tú, amigo? ¿Nos vamos o entramos? El canario ladeó la cabeza, sus ojos negros brillantes fijos en él. Don Ernesto recordó las palabras de Margarita, susurradas en su lecho de muerte mientras sostenía su mano. Cuida a nuestro hijo, Ernesto. No dejes que olvide de dónde viene, no importa cuán lejos llegue. Enderezó la espalda, acomodó su traje lo mejor que pudo y dio un paso hacia la iglesia. Luego otro, y otro más. No importaba que sus zapatos estuvieran gastados ni que su traje fuera anticuado. Estaba allí por amor, solo por amor. Y ninguna mirada despectiva cambiaría eso. La iglesia de San Miguel bullía de actividad. Ayudantes corrían de un lado a otro con arreglos florales. Músicos afinaban sus instrumentos y los primeros invitados comenzaban a ocupar los bancos. En medio de aquel frenesí, Alejandro Herrera se había refugiado en un pequeño vestíbulo lateral, lejos de las miradas. Se miró en el espejo que colgaba en la pared. El traje negro hecho a medida resaltaba su figura atlética. La camisa blanca impecable contrastaba con su piel morena. Cualquiera diría que lucía perfecto, pero sus ojos revelaban una inquietud que ni el mejor sastre podía disimular. Ricardo, su padrino, asomó la cabeza por la puerta. Alejandro, tu padre está aquí. Está preguntando por ti. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Lo vio alguien más? Ricardo frunció el ceño. ¿Te preocupa eso ahora? Ven. Está esperando en el jardín lateral. Alejandro siguió a Ricardo por un pasillo estrecho hasta una pequeña puerta que daba a un jardín amurallado. Allí, sentado en un banco de piedra, estaba don Ernesto. La maleta gastada descansaba a sus pies y la jaula cubierta sobre su regazo. Cuando vio a su hijo, el rostro cansado de don Ernesto se iluminó con una sonrisa. «Hijo mío», exclamó, levantándose con dificultad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su padre parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño quizás, con ese traje anticuado que le quedaba ajustado en los hombros. Pero en sus ojos brillaba el mismo amor de siempre. «Papá», fue todo lo que pudo decir, mientras se acercaba para abrazarlo. Se fundieron en un abrazo torpe, con la jaula cubierta entre ambos. Alejandro percibió el olor familiar de su padre. Una mezcla de tierra, café y loción de afeitar barata. Un olor que lo transportaba instantáneamente a su infancia. «Déjame verte», dijo don Ernesto, separándose para examinarlo. «Qué guapo estás. Tu madre estaría tan orgullosa».
Alejandro sintió un pinchazo de culpa ante la mención de su madre. ¿Cómo fue el viaje? Preguntó, cambiando de tema. Largo, pero sin problemas, respondió don Ernesto, restando importancia a las dificultades. La ciudad es impresionante. Hubo un silencio incómodo. Había tanto que decir y tan poco tiempo. Alejandro miró nervioso hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera interrumpir aquel momento. Don Ernesto notó ese gesto y su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Tu novia está feliz? Preguntó con genuina curiosidad. Sí, todo está saliendo como ella lo planeó, respondió Alejandro, evadiendo la mirada de su padre. Don Ernesto asintió lentamente. ¿Sabes? Me recordaste a cuando tenías 12 años, dijo de repente. Cada vez que mentías, mirabas al suelo, igual que ahora. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. No estoy mintiendo. No con palabras, dijo don Ernesto. Pero algo te preocupa. Antes de que Alejandro pudiera responder, don Ernesto dejó la jaula cuidadosamente en el banco y se acercó. Con manos expertas, comenzó a ajustar la corbata de su hijo, que estaba ligeramente torcida. Siempre ha sido terrible con las corbatas, murmuró, concentrado en la tarea. El gesto, tan simple y tan cargado de memoria, provocó una oleada de emociones en Alejandro. Recordó cuando a los 10 años su padre le había enseñado a hacer el nudo para su primera comunión. Recordó cómo esas mismas manos, ahora más arrugadas y temblorosas, habían curado sus rodillas raspadas y aplaudido cada uno de sus logros. Papá, la voz se le quebró. Esach, déjame terminar. Don Ernesto dio un último toque a la corbata y retrocedió un paso. Ahora sí parece su novio. Se miraron a los ojos. En ese pequeño jardín amurallado, lejos del lujo y la sofisticación que esperaban dentro, eran solo un padre y un hijo conectados por un lazo que iba más allá de la sangre. Un lazo forjado por sacrificios, silencios y recuerdos compartidos. La campana de la iglesia sonó, anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. Debo irme, dijo Alejandro con pesar. Los invitados están llegando. Don Ernesto asintió, recogiendo la jaula cubierta. Yo entraré más tarde. No quiero llamar la atención. Alejandro quiso decir algo. Asegurarle que no tenía que esconderse, que estaba orgulloso de él. Pero las palabras se negaban a salir. Te veré dentro, fue lo único que logró articular. Cuando ya se dirigía hacia la puerta, la voz de su padre lo detuvo. Hijo. Alejandro se volvió. Don Ernesto sostenía la jaula con una expresión de tímida esperanza. Te traje algo para después, dijo, acariciando suavemente el paño blanco manchado que cubría la jaula. Es una sorpresa. El corazón de Alejandro se encogió. Allí estaba su padre, quien había vendido sus tierras para pagar su universidad, sosteniendo lo que seguramente sería un regalo humilde, pero lleno de un significado que ningún dinero podría comprar. Y él, en lugar de sentir orgullo, sentía miedo. Miedo de la reacción de Camila. Miedo de que dos mundos tan distintos colisionaran de frente. Gracias, papá, respondió con una sonrisa forzada. Nos vemos después de la ceremonia. Mientras se alejaba, Alejandro sentía el peso de su propia traición. No era a su padre a quien estaba protegiendo a mantenerlo apartado. Era a sí mismo, a la imagen que había construido, al mundo de cristal donde ahora vivía. El camarín de la novia, ubicado en la sacristía convertida para la ocasión, parecía un cuartel general de operaciones. 3 mujeres jóvenes en vestidos color lavanda, las damas de honor, revoloteaban alrededor de Camila Villalobos, quien permanecía sentada frente a un espejo antiguo, inmóvil como una estatua, mientras una maquilladora daba los últimos toques a su rostro perfecto. El vestido de novia resplandecía bajo la luz filtrada por los vitrales, una obra maestra de seda y encaje tan blanco que casi dolía mirarlo. A su lado, en una percha especial, esperaba el velo sostenido por una pequeña tiara de diamantes. El ramo llegó con 2 rosas demasiado abiertas, informó Marisol con evidente nerviosismo. Ya las hice cambiar. Camila no respondió de inmediato. Sus ojos verdes, fríos como el hielo de invierno, examinaban cada detalle de su reflejo, como quien busca una grieta en una fortaleza. ¿Y el gobernador? Preguntó finalmente, con voz controlada, casi desprovista de emoción. Acaba de llegar con su esposa, confirmó Marisol. Los han ubicado en primera fila, lado derecho, como usted ordenó. Un leve asentimiento fue la única señal de aprobación de Camila. La maquilladora terminó su trabajo y retrocedió,
esperando el veredicto. Camila estudió el resultado durante varios segundos que parecieron eternos. Aceptable, sentenció finalmente. La mujer exhaló con alivio y comenzó a guardar sus implementos rápidamente. En ese momento entró doña Mercedes, la tía de Camila. A sus años mantenía una elegancia severa que imponía respeto. Vestía un conjunto color champán que hacía juego con su cabello plateado perfectamente peinado. «Mi niña», dijo, acercándose para besar la mejilla de Camila. «¿Estás deslumbred? ¿Cómo está todo afuera?», preguntó Camila, ignorando el cumplido. Doña Mercedes captó de inmediato que su sobrina no buscaba halagos, sino información. «Todo en orden», respondió con calma. «Todo en orden. Yerehi puri rewritten script. Copy Carline. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El fotógrafo está en posición. Los músicos, listos», hizo una pausa calculada. La prensa también llegó, incluyendo a la editora de Elite Social. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Camila. La editora de esa revista era especialmente difícil de impresionar, y su aprobación significaba validación en los círculos más exclusivos de Houston. «Bien», respondió, levantándose con movimientos cuidadosamente ensayados para no arrugar el vestido. Las damas de honor se acercaron para ayudarla con el velo. Mientras lo colocaban, Camila repartió instrucciones como un general antes de la batalla. «Daniela, recuerda caminar exactamente a 3 pasos de distancia. Lucía, sonríe más con los ojos, menos con los labios. Valeria, por favor, mantén el ramo a la altura correcta». Las 3 asintieron, acostumbradas a la precisión que Camila exigía. No es que ellas importaran realmente, eran simplemente accesorios para realzar la perfección de Camila en su día especial. Un camarero entró con una bandeja de champán. Al ver a las mujeres ocupadas con el velo, vaciló junto a la puerta. «Deje la bandeja allí», ordenó Camila, señalando una mesa lateral. El hombre obedeció, pero al girar, su manga rozó ligeramente un arreglo de flores. Nada se cayó. Nada se dañó, pero el movimiento fue suficiente para que Camila lo notara. Un momento, su voz cortó el aire como un cuchillo. El camarero se congeló. Todos en la habitación contuvieron la respiración. «Cuando sirva en la recepción», dijo Camila con tono gélido, «asegúrese de no acercarse tanto a los invitados. Su torpeza podría arruinar vestidos que cuestan más que su salario anual». No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La frialdad de sus palabras fue suficiente para que el hombre palideciera. «Sí, señorita». «Disculpe, señorita», murmuró, antes de retirarse apresuradamente. Nadie comentó el incidente. Las damas continuaron ajustando el velo como si nada hubiera pasado. Doña Mercedes observó la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Ella había enseñado a Camila a ser fuerte, a nunca mostrar debilidad. Pero a veces se preguntaba si no había creado un ser con corazón de hielo, una mujer de piedra, incapaz de sentir compasión por los demás. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la coordinadora del evento, una mujer eficiente de mediana edad. «Señorita Villalobos», dijo en voz baja, «todo está listo. La música comenzará en 5 minutos». «Gracias, Carolina», respondió Camila. La coordinadora parecía incómoda, como si tuviera algo más que decir pero dudara en hacerlo. «¿Qué más?», preguntó Camila, percibiendo su vacilación. Hay un señor mayor afuera», informó la mujer. «Dice ser el padre del novio. Tiene una jaula con él». Una sombra cruzó el rostro de Camila. Sus labios se tensaron y sus ojos se volvieron aún más fríos. «Una jaula», repitió, con incredulidad. «¿Qué tipo de jaula?» Parece un pájaro, señorita», respondió la coordinadora, cada vez más nerviosa. Por un instante, algo oscuro y primitivo brilló en los ojos de Camila. Un recuerdo, quizás. Un miedo antiguo. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Que no se acerque a mí», ordenó, con voz tan cortante como hielo recién formado. «No debe ser visible durante la ceremonia. Ubíquelo en la última fila, donde nadie pueda verlo. Y esa cosa que trae, que la deje fuera. No quiero animales en mi boda». «Pero, señorita, es el padre del novio». Camila se levantó bruscamente. La expresión de su rostro era tan amenazante que la coordinadora dio un paso atrás instintivamente. «Escúcheme bien, Carolina», dijo, acercándose hasta quedar a centímetros de la mujer.
Si ese hombre o ese animal aparecen en una sola foto oficial, si llegan a verse durante la ceremonia, si escucha un solo trino de ese pájaro, usted nunca más trabajará en Houston. ¿Me ha entendido? La coordinadora palideció. No era una amenaza vacía. Todos en la industria de eventos sabían que Camila Villalobos tenía el poder de hacer o destruir carreras con una sola publicación. Sí, señorita Villalobos, tartamudeó. Me encargo personalmente. Bien, ahora salga y haga su trabajo. No quiero ver nada que arruine mi día perfecto. La coordinadora salió prácticamente corriendo. Las damas de honor intercambiaron miradas de asombro y miedo, pero ninguna se atrevió a decir. Una doña Mercedes se acercó a Camila y tomó sus manos, con una mezcla de admiración y preocupación en la mirada. Recuerda, mi niña, dijo en voz baja, hoy todas las miradas estarán en ti. No permitas que nada ni nadie te quite ese momento. Camila asintió, recuperando su compostura. Se miró una última vez en el espejo. No era vanidad lo que veía reflejado, sino la confirmación de que su armadura estaba en su lugar. Perfecta, impenetrable. Las primeras notas del Ave María comenzaron a sonar, filtrándose desde la iglesia. Doña Mercedes y las damas de honor salieron para tomar sus lugares. Camila respiró profundamente, preparándose para su entrada. En el altar, Alejandro esperaba nervioso. No sabía que, en ese preciso instante, su padre era relegado a un rincón oscuro de la iglesia. No sabía que el pequeño regalo traído con tanto amor había sido declarado indeseable. La música aumentó de volumen. Las puertas se abrieron. Era hora de que la novia perfecta hiciera su entrada triunfal. Los vitrales de la iglesia de San Miguel proyectaban arcos de luz multicolor que danzaban sobre los invitados como bendiciones tangibles. El aroma de las flores blancas, distribuidas estratégicamente, creaba una atmósfera celestial. Los 280 invitados giraron sus cabezas al unísono cuando las primeras notas de la marcha nupcial resonaron por la nave central. Alejandro, de pie junto al altar, sintió que el tiempo se ralentizaba. Ricardo, a su lado, le dio un ligero apretón en el hombro. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando inconscientemente a su padre. No lo vio. Las damas de honor comenzaron su desfile, cada paso medido, cada sonrisa calculada. Los invitados murmuraban apreciativamente, pero todos sabían que eran simples adornos, el preludio para la verdadera estrella del espectáculo. Y entonces ella apareció. Camila Villalobos emergió en el umbral de la iglesia como una visión. Su vestido, una creación de seda y encaje que parecía flotar a su alrededor, capturó la luz de los vitrales y la transformó en una aura etérea. El velo, sostenido por una tiara de diamantes, enmarcaba su rostro perfecto como una nube celestial. Un suspiro colectivo recorrió la congregación. Camila avanzó por el pasillo central, del brazo de su tío Miguel. Su rostro mostraba una sonrisa perfectamente ensayada, lo suficientemente cálida para parecer emocionada, lo suficientemente contenida para mantener la elegancia. Sus ojos, sin embargo, no miraban a Alejandro. Evaluaban, registraban, verificaban. Era la mirada de una directora observando su obra maestra desarrollarse. Cuando llegó al altar, algo cambió en su expresión. Por un breve instante, pareció genuinamente conmovida al ver la emoción en los ojos de su futuro esposo. «Estás hermosa», susurró Alejandro con voz temblorosa. Camila sonrió, esta vez con algo más cercano a la autenticidad. El sacerdote comenzó la ceremonia con solemnidad. Habló del amor, del compromiso, de la unión de dos almas ante los ojos de Dios. Para Alejandro, cada palabra tenía un peso especial. A pesar de todos sus conflictos internos, en ese momento sintió certeza. Amaba a Camila. Quería construir una vida con ella. Llegó el momento de los votos. Alejandro habló primero. Su voz ganaba firmeza a medida que prometía amor eterno. Las palabras brotaban directamente de su corazón, y por un momento olvidó a los invitados, olvidó las preocupaciones, olvidó todo, excepto la mujer frente a él. Cuando terminó, varias mujeres entre los asistentes se secaban lágrimas discretas. Incluso Ricardo parecía conmovido. Luego fue el turno de Camila. Su voz clara y melodiosa recitó los votos con perfecta dicción. Cada palabra, cada pausa, parecía ensayada hasta la perfección. No tropezó, no vaciló, no mostró vulnerabilidad. Era una actuación impecable. Quizás demasiado impecable. Los anillos, por favor, solicitó el sacerdote.
Ricardo entregó 2 bandas de oro blanco con pequeños diamantes incrustados. Alejandro tomó la mano de Camila, notando un leve temblor en sus dedos mientras deslizaba el anillo. Era la primera señal de emoción real que veía en ella durante toda la ceremonia. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, proclamó finalmente el sacerdote, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Alejandro levantó el velo de Camila con cuidado reverente. Sus ojos se encontraron. Por un instante, muy breve pero real, la máscara de perfección de Camila se agrietó, revelando a la mujer vulnerable que vivía debajo. Alejandro la besó suavemente. Un beso que sellaba una promesa. Los aplausos estallaron en la iglesia. Los flashes de las cámaras destellaron por todos lados. Cuando se separaron, Alejandro sonreía con genuina felicidad. Camila también sonreía, pero sus ojos ya habían recuperado su mirada calculadora, escaneando a los invitados, registrando sus reacciones, administrando cada instante de su día perfecto. Yerehi Puri Rewritten Script, Copy Carline. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Los presento ante ustedes, anunció el sacerdote con voz resonante. El señor y la señora Herrera Villalobos. Más aplausos. Más flashes. Camila apretó la mano de Alejandro, y juntos comenzaron el recorrido por el pasillo central. Ahora como marido y mujer, ella se movía con la gracia de una reina, saludando discretamente a los invitados más importantes con leves inclinaciones de cabeza. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Cada detalle, cada momento, cada reacción. La ceremonia perfecta para la novia perfecta. Mientras tanto, en la última fila de la iglesia, don Ernesto había logrado entrar con su pequeño tesoro. A pesar de que el personal había intentado impedirle el paso con la jaula, una anciana sacristana se había apiadado de él. «Déjenlo pasar», había dicho a los guardias. «¿Qué daño puede hacer un pobre pájaro?». Don Ernesto había mantenido la jaula oculta bajo el banco durante toda la ceremonia, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Con una determinación nacida del amor, se levantó de su asiento. No se quedaría en las sombras. No en el día más importante de la vida de su hijo. Con la jaula aún cubierta por el paño blanco, manchado por el viaje, pero bordado con el amor de Margarita, comenzó a avanzar por el pasillo central hacia los recién casados. Alejandro lo vio y se detuvo en seco. Camila, sintiendo la súbita tensión en el brazo de su ahora esposo, siguió su mirada. Sus ojos verdes se abrieron con sorpresa al ver al hombre que avanzaba hacia ellos. La atmósfera perfecta comenzó a cambiar, como cuando una nube pasa frente al sol. Don Ernesto se acercaba con una sonrisa tímida, pero llena de orgullo y amor. El tiempo pareció detenerse en la iglesia. Los invitados observaban con curiosidad al hombre mayor que avanzaba por el pasillo central. Sus zapatos gastados resonaban contra el suelo de mármol, creando un ritmo lento pero inexorable. Don Ernesto caminaba con la dignidad silenciosa que solo poseen quienes han vivido honestamente. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, sostenían la pequeña jaula cubierta como si fuera el más preciado de los tesoros. Los fotógrafos, detectando un momento inesperado, giraron sus cámaras hacia él. Uno de ellos incluso activó su cámara de video, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Alejandro permaneció inmóvil, atrapado entre dos fuerzas igualmente poderosas, el amor por su padre y el miedo a la reacción de su ahora esposa. Sintió como los dedos de Camila se tensaban alrededor de su brazo, las uñas perfectamente manicuradas clavándose ligeramente en la tela de su traje. «¿Quién es ese?», susurró ella, con una sonrisa congelada en los labios. «Mi padre», respondió Alejandro en voz baja. Algo cambió en la postura de Camila. Una rigidez casi imperceptible se apoderó de su cuerpo, como la de un animal que percibe peligro. Don Ernesto llegó finalmente frente a ellos. Sus ojos, llenos de un orgullo imposible de disimular, se fijaron primero en su hijo y luego en la mujer a su lado. Hizo una pequeña reverencia a Camila, un gesto que en su simplicidad contenía más elegancia que muchos de los elaborados saludos de los invitados adinerados. «Felicidades, hijo mío», dijo con voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Que Dios bendiga esta unión». Luego se volvió hacia Camila. La miró directamente a los ojos, sin intimidarse por su belleza perfecta ni por la frialdad que comenzaba a emanar de ella. «Señora», dijo con respeto genuino, «bienvenida a nuestra familia. Mi Alejandro es un buen hombre. Lo es gracias a su madre, que está en el cielo». Un murmullo recorrió la iglesia.
Alejandro dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Papá, te presento a Camila, mi esposa, dijo, tratando de sonar natural. Camila, él es mi padre. Ernesto Herrera. Camila extendió su mano con un movimiento mecánico. Sus ojos verdes evaluaban a don Ernesto de pies a cabeza, registrando cada detalle. El traje gastado, los zapatos lustrados pero viejos, las manos callosas. Pero sobre todo, su mirada se fijó en la jaula cubierta, con el mismo desprecio con que miraría algo peligroso. Don Ernesto tomó su mano brevemente, con el cuidado de quien toca algo muy delicado. He traído un pequeño regalo, dijo con timidez, levantando ligeramente la jaula. Es una tradición de nuestra familia. Papá. Quizás después, comenzó Alejandro. Pero don Ernesto ya estaba retirando el paño blanco. La jaula quedó descubierta. Era una pequeña estructura dorada, sencilla, pero hermosa en su artesanía. Dentro, un canario amarillo como el sol del mediodía observaba con curiosidad a su alrededor. Sus plumas resplandecían bajo las luces de la iglesia, creando un contraste vívido con la decoración inmaculada. En nuestra familia, explicó don Ernesto con orgullo, siempre regalamos un canario a los recién casados. Mi Margarita decía, cuando un canario canta en un hogar nuevo, la tristeza no entra. Como si entendiera su papel en aquel momento. El pequeño pájaro sacudió sus plumas y emitió un gorjeo melodioso. El sonido, puro y cristalino, resonó en el silencio que se había apoderado de la iglesia. Fue un sonido hermoso. Un sonido de vida, de naturaleza, de simplicidad. Un sonido que no pertenecía al mundo de perfección manufacturada que Camila había construido a su alrededor. Y entonces, algo ocurrió en el rostro de Camila Villalobos. Un cambio tan sutil que solo alguien que la conociera muy bien podría notarlo. Sus pupilas se dilataron. Un músculo en su mandíbula se tensó. Sus labios perdieron color por un instante. No era disgusto lo que mostraba su expresión. Era miedo. Un miedo antiguo, primario, arraigado en lo más hondo de su ser. El canto del canario había despertado en ella recuerdos que había enterrado bajo capas y capas de perfección. El barro en sus zapatos cuando iba a la escuela. Los gritos de su padre borracho. Las risas de los niños ricos. La humillación. La impotencia. Camila dio un paso atrás, mirando al pequeño pájaro como si fuera algo repugnante. ¿Qué es eso?, preguntó con una voz que no parecía la suya. Más aguda, casi infantil. Don Ernesto, ajeno al efecto que su regalo estaba causando, sonrió con orgullo. Es un canario, señora. El mismo que Margarita me regaló antes de partir. Lo he cuidado todos estos años y ahora es para ustedes, para su nuevo hogar. El pájaro volvió a cantar. Algunas personas entre los invitados sonrieron, enternecidas. Otras intercambiaron miradas confusas. La coordinadora del evento palidecía viendo cómo el guión perfecto se desmoronaba. Los fotógrafos seguían disparando sin parar. El rostro lleno de esperanza de don Ernesto, la expresión congelada de Camila, el canario amarillo cantando en su jaula dorada. Sin saberlo, estaban documentando el momento que pronto recorrería todas las redes sociales. Alejandro, atrapado entre la expresión esperanzada de su padre y el visible disgusto de su esposa, estaba paralizado. Rechazar el regalo de su padre, o arriesgar la ira de Camila en el día de su boda. El momento de indecisión se extendió demasiado. Camila tomó la iniciativa. ¿Qué es eso? Repitió. Pero esta vez su voz había recuperado su tono frío y controlado. La pregunta ya no expresaba confusión. Expresaba desprecio. El silencio en la iglesia se hizo denso, casi palpable. Todas las miradas iban y venían entre el humilde anciano con su jaula dorada y la novia perfecta, cuyo rostro comenzaba a transformarse en algo irreconocible. El canario emitió otro trino melodioso que pareció amplificarse en aquel silencio expectante. Camila miró la jaula como si contuviera algo repugnante. Sus labios, perfectamente delineados con carmín rosa pálido, se torcieron en una mueca antes de recuperar la compostura. Cuando habló, su voz ya no era la voz educada y modulada de la influencia de etiqueta. Era algo más antiguo, más crudo, más verdadero. ¿Quién dejó entrar a este viejo aquí?, preguntó con frialdad cortante. Las palabras resonaron por toda la nave central. Claras, precises, imposibles de malinterpretar. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. La crueldad desnuda de aquella frase rompió la burbuja de perfección que hasta entonces había envuelto la ceremonia. Y en ese instante,
Todo el mundo supo que lo que vendría después no estaba en ningún guión. Don Ernesto dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. La sonrisa esperanzada en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión y dolor. Sus manos, aquellas manos trabajadoras que habían sostenido a su hijo cuando aprendía a caminar, temblaron ligeramente, haciendo que la jaula se agitara. Camila, lejos de mostrar remordimiento, miró a los invitados elegantes y luego a don Ernesto, haciendo una comparación pública y deliberada. «Miren a este hombre», dijo con desprecio, señalándolo como si fuera un espécimen de exhibición. «El olor a corral está sofocando las flores de mi iglesia». Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados. No por el anciano, sino por la crueldad de la novia. Otros se miraron entre sí, escandalizados. Una mujer en primera fila se llevó la mano al pecho, visiblemente afectada. Camila se volvió hacia Alejandro, sus ojos verdes brillando con furia contenida. «Alejandro, ¿cómo permitiste que esta criatura estropeara mi día perfecto?», espetó, enfatizando la palabra como si estuviera hablando de un animal y no de un ser humano. El sacerdote, que aún permanecía en el altar, frunció el ceño con evidente desaprobación. La palabra criatura aplicada a un hombre mayor fue la gota que colmó el vaso para muchos de los presentes. ¿Qué estaba ocurriendo? Ricardo, el padrino, dio un paso adelante como para intervenir. Pero Alejandro seguía inmóvil, atrapado en su propio shock. Don Ernesto bajó la mirada hacia la jaula. El pequeño canario lo observaba con sus ojos brillantes, como ofreciéndole un consuelo silencioso. Cuando volvió a levantar la vista, había dolor en sus ojos. Pero también había algo más, una dignidad inquebrantable. «Le pido disculpas si la he ofendido, señora», dijo con voz baja pero firme. «No era mi intención arruinar su día». Camila no se ablandó ante aquella humildad. Por el contrario, pareció interpretarla como una oportunidad para afianzar su posición. Se volvió hacia la coordinadora del evento, que permanecía horrorizada a un lado del altar. «Sáquenlo de aquí», ordenó con un tono que no admitía discusión. «Y llévense ese animal con él». La coordinadora dudó, mirando alternativamente a Camila y a Alejandro, esperando que este último interviniera. Pero Alejandro seguía congelado, como un hombre que presencia un accidente en cámara lenta, sin poder hacer nada para evitarlo. La orden de Camila quedó flotando en el aire como una sentencia. Los invitados contuvieron el aliento. Don Ernesto, con los hombros ligeramente caídos pero la cabeza aún erguida, abrazó la jaula contra su pecho, como protegiendo al pequeño canario de la crueldad que acababa de presenciar. El silencio en la iglesia era tan denso que el suave sonido de sus zapatos gastados contra el mármol resonó como un trueno lejano. Sus ojos, llenos de una tristeza inmensa pero sin rastro de resentimiento, buscaron los de su hijo por un instante. «Lo siento, Alejandro», murmuró, tan bajo que solo su hijo pudo escucharlo. «No quería causarte problemas en tu día». No había reproche en su voz. Solo una disculpa sincera por haber perturbado lo que debería haber sido un momento de felicidad. Esa nobleza, esa capacidad de pensar en los demás incluso cuando era él quien sufría la humillación, hizo que la situación fuera aún más desgarradora para quienes la presenciaban. Con movimientos deliberados, don Ernesto cubrió nuevamente la jaula con el paño blanco manchado. Sus dedos, los que habían sembrado tierra, construido cercas y acariciado la frente de un niño con fiebre, temblaban ligeramente. Aún así, tuvo cuidado de que el canario quedara bien protegido del mundo exterior. «Con permiso», dijo con dignidad, y comenzó a girar para marcharse. Fue entonces cuando uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento con traje negro y auricular, se acercó por indicación de la coordinadora. No hubo violencia en su aproximación. Simplemente cumplía órdenes. «Señor, por favor, permítame acompañarlo», dijo el guardia en voz baja, intentando ser discreto. La escena era dolorosamente clara para todos los presentes. El padre del novio estaba siendo escoltado fuera de la boda de su propio hijo. Algunas mujeres mayores entre los invitados se llevaron pañuelos a los ojos. Un hombre de negocios en primera fila frunció el ceño con evidente desaprobación hacia la novia. Don Ernesto no protestó. Con la misma dignidad silenciosa que había mostrado durante toda su vida, asintió levemente al guardia y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como los de un hombre que ha soportado muchas tormentas y sabe que sobrevivirá. Aún más, mientras avanzaba por el pasillo central,
Ahora en sentido contrario, los invitados observaban en silencio. Nadie hablaba, pero los rostros lo decían todo. Este no era el tipo de espectáculo al que estaban acostumbrados en sus círculos sociales. La crueldad desnuda siempre resulta impactante, incluso para quienes viven rodeados de lujo. El guardia caminaba medio paso detrás de don Ernesto, no tanto escoltándolo como acompañándolo. Había cierto respeto en su actitud, como si entendiera la injusticia de la situación, aunque no pudiera hacer nada al respecto. ¿Puedo ayudarlo con la jaula, señor?, ofreció en voz baja. No, gracias, respondió don Ernesto sin detenerse. Puedo solo. Yerehi Puri Rewritten Script. Copy Caroline. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Prefiero llevarla yo, respondió don Ernesto. La luz que entraba por los vitrales creó, por un instante, un efecto casi cinematográfico. El anciano con su traje gastado y su pequeño tesoro cubierto, caminando lentamente hacia la salida, proyectando una larga sombra sobre el mármol reluciente. Era una imagen de soledad y dignidad que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. En el altar, Camila mantenía una sonrisa tensa, como si estuviera esperando que aquel incómodo paréntesis terminara para poder continuar con su día perfecto. Su mano seguía aferrada al brazo de Alejandro, pero sus uñas se clavaban cada vez más profundamente en la tela del traje. Y entonces algo cambió. Alejandro observaba la espalda de su padre alejándose, y algo dentro de él pareció romperse. Un recuerdo surgió con fuerza en su mente, su padre cargándolo sobre los hombros cuando era niño, prometiéndole que siempre estaría ahí. Su padre vendiendo las tierras que amaba para pagar su educación. Su padre esperando pacientemente unas llamadas que cada vez eran más esporádicas. Ese hombre que ahora caminaba hacia la salida, humillado pero no derrotado, era quien había sacrificado todo para que él pudiera estar allí. La puerta de la iglesia estaba cada vez más cerca. Don Ernesto pronto desaparecería, llevándose consigo no solo el canario, sino también una parte del corazón de Alejandro. Fue entonces cuando Alejandro finalmente reaccionó. Con un movimiento brusco se liberó del agarre de Camila y dio un paso hacia adelante. Fue un solo paso, pero cargado de significado. Un paso que rompía la parálisis. Un paso hacia su padre y lejos de la vida que había estado a punto de aceptar. «Papá». Su voz resonó en la iglesia, haciendo que don Ernesto se detuviera en seco. Camila sintió el movimiento como una traición física. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver que su flamante esposo daba un paso en dirección a su padre. Ese no era el guión. Ese no era el plan. En su mundo perfectamente ordenado, los problemas no se enfrentaban, se eliminaban discretamente. Con un movimiento rápido, agarró la manga de Alejandro y tiró de él hacia atrás. La fuerza no era física, sino la presión social de 280 invitados observando, de fotógrafos capturando cada segundo de una reputación en juego. Alejandro, cariño, dijo con una sonrisa tensa, en voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. No te preocupes por esto. La recepción nos está esperando. Don Ernesto y el guardia se habían detenido a mitad del pasillo, creando un extraño cuadro. El novio a punto de avanzar, la novia reteniéndolo, el padre esperando, los invitados conteniendo el aliento. Camila, sintiendo que estaba perdiendo el control, decidió recuperarlo de la única forma que sabía, convirtiéndose en la víctima. Lamento este pequeño incidente, anunció, dirigiéndose a los invitados con una voz que mezclaba dulzura y firmeza. Entiendo que hay diferentes costumbres, pero creo que todos estarán de acuerdo en que un animal no tiene lugar en una ceremonia como esta. Alejandro, que parecía haber despertado de un largo trance, la miró con incredulidad. Camila, es mi padre, dijo en voz baja, pero firme. Sé que es tu padre, querido, lo interrumpió ella sin perder la sonrisa. Y estoy segura de que es un hombre maravilloso, en su ambiente. Pero comprende que hay ciertos estándares que debemos mantener. Quiero decir, continuó, elevando ligeramente la voz, entiendo perfectamente que en el campo tengan otras costumbres. Seguramente allí es normal llevar animales a todas partes. El olor a tierra, los insectos, los mosquitos, esos pájaros ruidosos, todo eso debe ser muy pintoresco. Su tono al decir pintoresco dejaba claro que para ella era sinónimo de primitivo. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Doña Mercedes cerró los ojos con resignación, como quien presencia un accidente inevitable. Pero aquí, en una boda como la nuestra, con el gobernador presente, con personas que realmente importan,
Ciertos comportamientos simplemente no son aceptables. Cada palabra empeoraba la situación. Lo que había empezado como un intento de control de daños se estaba convirtiendo en una exhibición pública de clasismo. Don Ernesto permanecía quieto en medio del pasillo, sosteniendo su pequeña jaula cubierta, escuchando cómo esta mujer denigraba no solo su regalo, sino todo su mundo, todas sus raíces. Todo eso quizás esté bien para quienes no conocen nada mejor, continuó Camila, perdiendo cada vez más el control de sus palabras. Pero esto, señaló a su alrededor, la iglesia lujosa, los invitados elegantes. Esto es lo que realmente importa, Alejandro. El mundo a que perteneces ahora. Y entonces, como un golpe final, miró directamente a don Ernesto y pronunció las palabras que sellarían su destino. Esto no es familia para una boda como la mía. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los fotógrafos dejaron de disparar por un instante, como si hubieran quedado paralizados por la crueldad de aquellas palabras. Alejandro miró a Camila como si la viera por primera vez. Algo definitivo había cambiado en sus ojos. Su mano hizo una señal a la coordinadora. El micrófono, por favor, pidió Alejandro, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. ¿Qué? Camila lo miró con alarma. ¿Para qué quieres? La coordinadora, quizás intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder, le entregó el micrófono inalámbrico. La iglesia entera contuvo la respiración. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el suave aleteo del canario dentro de la jaula cubierta. Antes de llevarse el micrófono a los labios, Alejandro se volvió hacia Camila y habló en voz baja, tan baja que solo ella pudo escucharlo. Pide perdón, dijo simplemente. No era una orden. Era una invitación, quizás la última, a demostrar que bajo aquellas capas de perfección existía un ser humano capaz de reconocer cuándo había ido demasiado lejos. Camila lo miró como si le hubiera pedido algo absurdo. Sus ojos verdes mostraban un destello de pánico. Comprendió instantáneamente lo que estaba en juego, no solo su boda perfecta, sino toda la narrativa que había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. ¿Perdón? Susurró, incrédula. ¿Por mantener los estándares que este evento merece? ¿Por proteger lo que hemos construido? No, respondió Alejandro con calma. Por humillar a un hombre bueno que solo quería compartir su bendición. Camila entrecerró los ojos. Pareció considerar la propuesta. Sus labios se entreabrieron como si fuera a ceder. Pero entonces la máscara volvió a caer sobre su rostro. Sus facciones se endurecieron y sus ojos se volvieron fríos como el hielo. No me humilles tú a mí, siseó entre dientes. No te atrevas. En esas palabras, Alejandro encontró su respuesta. Camila no veía su crueldad como un error. La humillación pública de un anciano humilde era solo un daño colateral aceptable para mantener su imagen. Para ella, la verdadera víctima en esta situación era ella misma. Algo se cerró en el rostro de Alejandro. Una puerta invisible que separaba dos mundos, dos vidas, dos posibles futuros. Lo siento, dijo, aunque su expresión no mostraba arrepentimiento, sino resolución. Pero esto va más allá de ti y de mí. Se volvió hacia los invitados. El silencio era tan profundo que el sonido del micrófono al encenderse pareció un trueno en la iglesia. Camila hizo un último intento desesperado. Agarró su brazo con fuerza, clavando las uñas en la tela del traje. Si haces esto, susurró con furia controlada, todo habrá terminado. ¿Mientins? Todo. Alejandro la miró una última vez. Sus ojos ya no mostraban dudas, ni miedo, ni siquiera ira. Solo una triste claridad. Lo sé, respondió simplemente. Se soltó con suavidad de su agarre y dio un paso adelante. Con un movimiento instintivo, llevó la mano a la corbata que su padre había ajustado con tanto cariño apenas horas antes, como buscando fuerza en ese gesto. Y entonces, habló. Los fotógrafos, intuyendo que estaban a punto de capturar algo histórico, reanudaron sus disparos. El sonido de las cámaras era como una suave lluvia de fondo mientras Alejandro levantaba el micrófono. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. Cuando habló, su voz sonó clara, firme y decidida, amplificada por el sistema de sonido de la iglesia. Escuchen todos. El silencio que siguió no era ya de expectación, sino de reconocimiento. Cada persona en aquella iglesia, desde el gobernador hasta el último invitado,
Comprendió que estaba a punto de presenciar uno de esos raros momentos en que un ser humano elige públicamente quién quiere ser realmente. Antes de decir lo que tengo que decir, continuó, quiero que sepan algo sobre mí. Algo que me avergüenza. Algo que ya no puedo callar. Hace años, cuando comencé a tener éxito en los negocios, cuando las puertas de ciertos círculos comenzaron a abrirse, cometí el peor error de mi vida. El canario, aún oculto bajo el paño manchado, emitió un suave gorjeo, como si quisiera darle ánimos. Decidí renegar de mi res. Decidí que este hombre, señaló hacia su padre, aún de pie en medio del pasillo, este hombre que lo dio todo por mí, no encajaba en la imagen que quería proyectar. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. No fue mi padre quien cometió un error al venir aquí hoy. El error fue mío. Mi error fue intentar esconder el oro puro de mi vida bajo la apariencia de algo que no vale nada. Durante 1 año y medio, miró directamente a Camila por un instante. Mantuve a mi padre alejado. Lo mantuve en las sombras, como si fuera una vergüenza y no el pilar que sostiene todo lo que soy. Yo, que me jacto de ser un hombre de éxito, actué con la cobardía de un niño asustado. Escondí al hombre que me enseñó todo sobre el honor. Al hombre que, después de la muerte de mi madre, se levantaba cada madrugada para trabajar tierras ajenas, solo para que yo pudiera estudiar. Al hombre cuyas manos, señaló hacia don Ernesto, estas manos callosas y gastadas, construyeron el futuro del que yo ahora me enorgullezco. Don Ernesto levantó la mirada, visiblemente conmovido. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y por esa traición, Alejandro se golpeó el pecho con el puño, un gesto poderoso que resonó en el micrófono. Por esa imperdonable cobardía, pido perdón. No merezco llamarme su hijo después de haberlo tratado como un secreto incómodo. Pero él extendió su mano hacia don Ernesto, el gesto cargado de un orgullo que ya no intentaba ocultar. Él hizo algo por mí que cambió mi vida para siempre. Cuando tenía 17 años y soñaba con estudiar ingeniería, nos enfrentamos a una realidad que muchos de ustedes quizás nunca hayan conocido. No teníamos dinero para la universidad, ni para la matrícula, ni para los libros, ni para que yo viviera en la ciudad. Nuestro rancho, las tierras que mi padre trabajaba desde